Bienvenido a otra lección más de Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos en el estudio número 18, la última clase del libro de los Hechos. Pablo ha sido enviado ya a Roma. Estamos comenzando en el capítulo 27, versículo 1. Pero antes de comenzar con el libro de los Hechos, vamos a comenzar leyendo en Romanos, capítulo 1, versículo 9. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba deseando, cuando Pablo escribe esta carta, muchos piensan que Pablo está en Corintio, escribiendo la carta a los romanos y diciéndole que él deseaba ir a ellos. Y aquí en el capítulo 27, versículo 1, se cumple el deseo de Pablo de ir a Roma. Pero lo interesante del caso es que Pablo dice, en el 10 dice que por la voluntad de Dios, yo tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Nosotros tenemos en la economía de Dios, en el sistema de Dios, Dios mide la prosperidad de una manera diferente. Nosotros aquí en el mundo, viviendo en este mundo, tenemos una tendencia de mirar la prosperidad en lo que tenemos. Si tú miras siempre la palabra prosperidad en la Biblia, está hablando de llevarte de un nivel a otro nivel, a otro nivel. En este caso, la palabra prosperidad en el libro de Romanos significa que yo tenga un viaje recto a ustedes, sin demora, sin ningún inconveniente. Y sin embargo, vemos a Pablo aquí en el libro de Romanos pasando unas dificultades tremendas para llegar a ello. Y el deseo de Pablo era tener un viaje próspero. No que él iba a tener cosas materiales en el camino, porque nosotros tendemos la tendencia de ver la prosperidad solo de una manera, de que si tenemos algo tangible, de valor, entonces somos prósperos. Pero Dios tiende, en la economía de Dios, Dios mide la prosperidad de qué etapa a etapa a etapa, de lugar en lugar en lugar que Él te lleva. Pablo, en el libro de los Hechos, cuando en el versículo 9, en el capítulo 9, vamos a ir al 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo, Ananías, Dios se le revela a Ananías, le dijo: mira, tienes que ir a Pablo, porque Saulo está en la ciudad y yo lo he escogido. Y Ananías tiene un problema con este asunto, porque le está diciendo: tú no sabes quién es este hombre Saulo, como ha luchado contra la iglesia y como ha hecho todas las cosas contra la iglesia. Y Dios le dice: mira, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido mío es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A tres personas Dios le manda: a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y el 16 dice: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ve, lamentablemente el mundo ha infiltrado a la iglesia y el mundo ha infiltrado el evangelio de Jesucristo, de que si tú tienes cosas materiales en este mundo, Dios está contigo y tú eres próspero. Pero si tú no tienes y estás sufriendo y estás padeciendo, Dios no está contigo y tú no eres próspero. Y sin embargo, vemos aquí Dios diciéndole, Pablo deseando tener un viaje próspero e ir a ellos, un viaje recto, un viaje derecho hacia ellos, y Dios diciéndole a Ananías: es necesario demostrarle a este hombre lo que él va a tener que padecer por este evangelio que va a predicar. Y ahora Pablo aquí estamos viendo un viaje de Pablo. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 27, versículo 1. Y dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahora Pablo va en cadenas a Roma. Pablo va como un preso a Roma. Y embarcándonos en una nave adramitiana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, llegamos a Sidón y Julio era el centurión que estaba custodiando a Pablo, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos y ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ahí vamos a empezar a ver que a veces nosotros tenemos que aprender a distinguir, para que empieces a ver lo que está sucediendo, entre la resistencia de Satanás, la voluntad de Dios y lo que nos sucede a nosotros en el camino sirviendo a Dios. Porque todo lo que nos pasa a nosotros, no es porque nosotros estamos mal con Dios. Porque nosotros no estamos, a veces pensamos que la tendencia del evangelio nuevo, moderno, es que si tú estás en el camino correcto, todo te tiene que ir bien y no vas a tener dificultad para servir a Dios y todo se te va a presentar en el camino perfectamente. Y Dios aquí nos enseña que ya desde el principio de Pablo, los vientos eran contrarios a donde Pablo quería ir, a donde Pablo tenía que llegar, que era Roma, que era Italia. Y ya lo vemos. Entonces dice, versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Han cambiado de barco 2 veces. El primero y ahora van a cambiar para este. Embarcamos en ella y navegando muchos días despacio y llegando a duras peñas frente a Nido, porque nos impidía el viento, navegamos a Sotovento de Creta frente a Salmón. 2 veces está impidiéndole el viento que ellos avancen. Escucha. Navegando muchos días después, llegamos duras peñas, y el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Esta gente no habían comido nada, porque la navegación había sido tan difícil, que estaban en ayuno por este asunto. Y dice el 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que a Pablo decía. Claro, Pablo es un hombre que es un preso. Esta gente son el dueño de la nave y el piloto tienen experiencia. Y Pablo está profetizando acerca de lo que va a suceder. Pero el centurión que está en el mundo y está viendo lo natural solamente, él dice, este hombre es un esclavo, va preso, esta gente es el dueño, esta gente sabe lo que hacen porque tienen experiencia y llevan años en esto. Entonces, bueno, claro, lo que es natural del mundo, mira lo que es natural del mundo y cree lo que es natural del mundo. Eso es lo natural. Entonces, en el 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, y invernar ahí. Quiere decir que ya el tiempo estaba cambiando, se iba a poner frío, este puerto
no estaba adecuado para ellos poder invernar, y se reconocieron todos los que estaban ahí, los expertos de la navegación, y dijeron, no, vamos a seguir y vamos a llegar a este lugar porque ahí va a ser mejor para pasar el invierno. Y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido y sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. No pudiendo ir en contra de esto, ellos dicen, bueno, soltamos el asunto y que nos lleve la corriente. El problema es que ahí Dios te está dando no solamente una clase acerca de cómo era la navegación de ese día, las dificultades que esta gente pasaba, toda la tecnología que tenían de ese día, sino que también te está dando un mensaje espiritual de las dificultades de navegar en este mundo, cuando Dios quiere que tú vayas en una dirección y las corrientes del mundo quieren que tú vayas en otra. Y la mayoría del tiempo dice que ya no seamos, el propósito del estudio bíblico y de la preparación bíblica es para que ya no seamos niños fluctuantes, siendo llevados de aquí y de allá por todos vientos de doctrina. Y así va el mundo, y así se acostumbró el mundo. Bueno, la corriente va para acá y nosotros vamos para allá. Y en la navegación está pasando lo mismo, que Dios quiere llevar a Pablo a un cierto lugar, pero todo se está impidiendo que él vaya. Y yo te digo a ti que si tú te vas a empeñar en el ministerio, y hay unos cuantos años, y yo mismo he sufrido esto, y yo mismo he pasado por esto, y todo aquel que se empeña en servir a Dios va a entender que va a pasar por esto, que todo se va a poner en contra de lo que Dios quiere hacer y donde tú quieres llegar, y no va a ser fácil, y tú vas a decir, ¿estaré yo en la voluntad de Dios o no estaré yo en la voluntad de Dios? ¿Está Dios conmigo o no está Dios conmigo? Porque todo se me está haciendo imposible y difícil. Y aquí lo vemos, que se está haciendo la cosa difícil y imposible. Y habiendo el 17, y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo escucha esto, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo está hablando, y está hablando, el que está hablando ahí es Lucas. Y Lucas dice que después de muchos días sin ver sol y sin ver luz, imagínate estar en una nave 3, 4, 5, 6, 7 días, y la nave yendo para aquí, yendo para allá, la lluvia cayendo, la tempestad, no viendo ni sol ni estrella, en oscuridad total, pasando por esto. Y a veces nosotros estamos en la vida y estamos en Cristo, oye, y estamos pasando de tempestad en tempestad, en tempestad, en tempestad, y no vemos la luz del día en este asunto, y le decimos a Dios, pero Dios, ¿a dónde tú estás en este asunto? Y yo no veo la luz del día, y ya llegas al punto que pierdes toda esperanza. Y no me digas a mí que no te ha pasado, porque te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Yo he pasado por un tiempo, desde la última grabación a esta, de casi un año, de tempestad en tempestad,
de oscuridad en oscuridad. No en oscuridad de pecado, sino en oscuridad de lo que estoy tratando de servir a Dios, estoy tratando de hacer, y todo se ha impedido contra mí. Y tú también lo has pasado. Y aquel que se quiere meter en el ministerio entiende que lo que Dios le habla a Pablo, decirle, vas a tener que entender todo lo que vas a padecer por mi nombre, nosotros también lo tenemos que entender que lo vamos a padecer por el nombre de Cristo. Entonces Pablo, versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo le está diciendo, te lo dije. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros por otra persona? Mira, no vayas por aquí, no vayas por allá, no hagas esto. Y después para tener que escuchar, te lo dije. Y Pablo le está diciendo, te lo dije. Y ahora dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Qué esperanza para el dueño de la nave. Nadie se va a morir, pero el dueño de la nave va a perder la nave y no va a tener manera de entrada. Es lo que le está diciendo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y quien sirvo. Este ángel de Dios era Jesucristo mismo, porque dice, yo soy de este ángel y este es al quien yo sirvo. Nosotros somos de Cristo y nosotros somos el que servimos a Cristo. Y Cristo mismo se le aparece diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas antes de César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que a los que navegan contigo. Es necesario que tú padezcas delante de César, del rey. Y yo te prometí que tú ibas a ir hasta allá, tú vas a ir hasta allá, ese ha sido el anhelo de tu corazón, tú vas a testificar ante reyes. No temas. Entonces, ¿por qué Dios le dice que no temas? Obviamente, Pablo tenía temor, porque si tú no tienes temor, ¿por qué Dios te tiene que decir que no temas? Y aparecerse el mismo ángel de Dios, aparecerse Cristo mismo y decirte, no temas. Obviamente, nosotros en el ministerio vamos a pasar por temor. Ya basta, y lo tengo que llamar lo que es, la estupidez de los ministros de clamar y decir estamos en victoria, en victoria, en victoria y nunca padecemos nada y no vamos a padecer nada y no vamos a sufrir de nada y no vamos a pasar por nada, y el pueblo de Dios sigue pasando por cosas y le siguen diciendo que están en victoria. Estamos en victoria porque estamos en Cristo y sabemos el fin de todo esto, pero en el medio de todo esto vamos a pasar dificultades, problemas. David jamás, cuando estaba huyendo de Saúl, se paró y diciendo, yo estoy en victoria, no estoy pasando por nada, yo estoy de gloria en gloria, nada me está pasando. Esto que está pasando con Saúl, nunca me está pasando. Lo que está pasando con mis hijos, no está pasando. Y hay gente que dice, no lo declares. Y David tuvo que declararlo. Y Pablo aquí tiene que declarar lo que está pasando. Está pasando que estamos sufriendo, estamos padeciendo. Y el pueblo de Dios sufre y padece. Sí, Jesucristo está con nosotros, pero el problema es que esa estupidez de predicar eso no deja que las personas de verdad en el cuerpo de Cristo ni se ministren unos a los otros, ni sean usados por Dios unos a los otros, porque está el predicador en el púlpito diciendo, mira, no está pasando nada en este asunto. Y el pueblo de Dios sigue con un velo sobre ellos y nadie les sirve a uno ni nadie le ministra a otro, porque nadie entiende que todo el mundo no, porque tenemos que estar en victoria, porque si todo el mundo se entera que lo que yo estoy pasando, entonces yo no tengo fe, y le empiezan a decir a la gente que le falta la fe y que no tienen fe y que le está pasando lo que le está pasando porque no tenían fe. Y tú me vas a decir a mí que Pablo no tenía fe, que Pablo aquí no está haciendo la voluntad de Dios y está llegando a Roma porque Dios se lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que tenemos que dejar escuchar las estupideces de mucha gente que no han leído su Biblia o lo que le conviene no predican, porque es más importante llenar sillas y llenar lugares y llenar estadios que enseñar la palabra de Dios. ¿Ves? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Lamentablemente te lo digo, el mundo se ha metido en la iglesia y el mundo se ha metido en el evangelio y la gente lo ha permitido. Escucha esto. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27. Venida la 14ª noche. Escucha eso.
14ª noche. Llevaban en este asunto 40 días y 40 noches. Siempre los 40 días y las 40 noches, siempre es tiempo de prueba en las Escrituras. Yo sé que se le ocurrió por ahí a un pastor, a un predicador, empezar a enseñar que en 40 días tú conoces la voluntad de Dios. En 40 días la Biblia siempre te enseña que los 40 días y 40 noches son de prueba. Siempre son de prueba. Nunca son de para tú empezar a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si ya tú no sabes cuál es el propósito para Dios y tú no has enterado, estás en oscuridad. Entonces, dice aquí, a ver, 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Oye la tecnología que tienen esta gente de echar un equipo mecánico para saber la profundidad del mar de lo que se llegaba. Hoy nosotros tenemos equipos electrónicos, pero ellos no tenían esto. Ellos tenían un sistema manual. Y llevando a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y terminando dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese el día. Oye, qué difícil es cuando estás pasando por un tiempo difícil y estás ansiando que llegue el día, para poder ver lo que está pasando delante de ti. Cuando estás enfermo y estás pasando una noche larga que no duermes, enfermo, aunque no hayas dormido y aunque no hayas descansado, ansias ver la luz del día, porque de alguna manera la luz del día trae alivio y rompe la fiebre y rompe el catarro y rompe lo que estás pasando. Por alguna manera la luz del día trae alivio, y es que nosotros estamos llamados a ser hijos de luz, no hijos de oscuridad. Dios no nos llamó a andar en oscuridad. La oscuridad no es buena, la oscuridad es para dormir, y mientras que estás durmiendo no puedes servir. Y hay gente que están en una oscuridad espiritual y están durmiendo espiritualmente. Y esto Pablo aquí nos da un ejemplo de no solamente del proceso de navegación, sino también de una condición espiritual. Entonces, 30, entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. Querían lanzarse al mar y escapar del barco porque pensaban que el barco iba a chocar y se iban a morir y iban a ahogarse todos. Y Pablo le dice: no, lo echa para adelante. Y le dice: no, si esta gente se lanza, nosotros no podemos ser salvados. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Imagínate que alguien se entere en esta navegación que tú hiciste eso. Era para colgar a Pablo porque lo echó para adelante, y ahora esta gente, los centuriones, están cortando las anclas y diciendo: ¿qué están haciendo? Nos van a matar a todos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es la 14ª noche, la 14º día que veláis y permanecéis en ayuno, sin comer nada. Por tanto, os ruego que coméis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Oye, esto era una nave grande. Para tú meter 276 personas en un barco
Esto era un barco grande, esto no era un barquito chiquitico que pensamos que estaba en la costica. Estamos hablando que habían centuriones. Para ver centuriones, habían más de 100 soldados en esa nave. Quiere decir que aproximadamente la mitad de los que estaban ahí eran soldados romanos y la otra mitad eran los que iban presos, más los dueños de la nave y los que atendían la nave y los marineros. No, esto no era una operación pequeña, habían bastante gente. Entonces, 38 dice, y ya satisfechos, alijaron la nave echando el trigo al mar. Comieron lo que era necesario para alejar la nave, para que la nave pudiera flotar mejor, y lo echaron al mar. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, y izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Cogieron y soltaron todo, pusieron la vela que cogiera hacia allá y que lo llevara hasta tierra. Entonces, el versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Quiere decir que se encallaron, todo se empezó a desarmar, la nave se le empezó a meter agua, y ahora empieza un problema. 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas y parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esto es interesante, que Dios le da gracia a Pablo otra vez más con otros soldados romanos, no siendo cristiano, no siendo creyente, y Dios pone en este hombre y dice, no, yo quiero salvar a Pablo y yo no voy a permitir que maten a nadie. Y no dio la orden. Y se empezaron a lanzar con esta tabla, con esto que sobraba, con este barril, con esto, todo lo que flotaba, y todos llegaron. Y dice ahí que ninguno murió, tal como le había dicho el ángel a Pablo. Tenemos que entender, hermano, que cuando Dios quiere lograr algo, Dios lo va a lograr. Sea que tengamos que pasar por muchas dificultades para poder llegar a la voluntad de Dios. Siendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a llegar. No pienses que es porque algo mal has hecho siempre, cuando estás en dificultad sirviendo a Dios, que estás haciendo algo incorrecto. Puede ser que Dios está probándote, y puede ser que Satanás se está imponiendo a lo que Dios quiere hacer, pero tú vas a tener que seguir confiando en Dios, de lo que Dios te prometió, y seguir adelante en lo que Dios te ha prometido. Ahora vamos a entrar en el versículo 28:1, y vamos a comenzar con el estudio, y para terminar este estudio esta noche. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Acuérdense que ellos estaban invernando y habían pasado 40 días, 40 noches, más mucho tiempo que no está definido. Y acuérdense que el propósito era llegar a una isla para poder invernar, porque iba a empezar a haber frío. Y dice aquí que los naturales no lo trataron con poca humanidad. Quiere decir que le extendieron una humanidad, siendo ellos naturales de la isla. Quiere decir que no conocían a esta gente, no tenían relaciones con ellos.
Dios muestra a través de la gente impía, la gente que no estaba en Cristo. Y entonces siempre lo que nosotros pensamos de la gente impía y tratamos a la gente impía es que la gente impía no es capaz de caridad con la iglesia, que la gente impía no es capaz de tener, y siempre tenemos esta enemistad con el mundo, que nosotros somos cristianos, nosotros somos Cristo, y los demás son carnales y para nada sirven hasta que no se conviertan. Y tenemos que tener muy claro que Dios puede usar a quien quiera para enseñarnos a nosotros, a veces mismo que nosotros dentro del cuerpo de Cristo no tenemos humanidad con el resto del mundo, pensamos que todo es para nosotros. Y empezamos a tratar el resto del mundo con desprecio y que no son dignos de recibir nada. Y se nos olvida que nosotros nunca fuimos tampoco dignos de recibir nada y Dios tuvo gracia y misericordia con nosotros. Entonces, en el versículo 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo estaba trabajando. Hay gente que piensa que Pablo nada más que sabía predicar y que Pablo, acuérdate que Pablo era hacedor de tiendas. Y Pablo entró ahí y dijo: vamos a echar las manos a la obra y empezar a aprender este calor, y él fue el que dio el primer ejemplo. Siempre los pastores, los líderes, los que llamamos líderes, que a mí esa palabra ya me tiene harto, porque nosotros no somos líderes, nosotros somos siervos. Pero hay gente que quiere ser líder. Entonces, si tú vas a ser líder, por lo menos liderea o das liderazgo con ejemplo. Pero nosotros somos siervos, y Pablo elabora que él era un siervo y él está sirviendo. Y dice que la víbora se le prendió de la mano, versículo 4. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Esto es interesante como piensa el mundo. Acuérdate que el mundo vive de supersticiones. La Biblia dice en el libro de los Hechos, que le dice: a ustedes que son muy religiosos, veo que ustedes son muy religiosos. Lo que Pablo está, la traducción es religioso, pero la traducción correcta es que son muy supersticiosos. Y el mundo es así, el mundo vive de supersticiones. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se le hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron: es un Dios. Ahora era un hombre malo y ahora es un Dios. Igualito que pasó en Creta, igualito que pasó cuando estaba en Grecia, que en un momento Pablo es un hombre y de momento es un Dios, y de momento tienen un padecer y quieren colgarlo y botarlo de la ciudad. Así es el mundo. Tenemos que acostumbrarnos a eso, que el mundo se comporta de esa manera. Entonces es un Dios. Entonces en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Siempre tienes que ver que este es el orden bíblico. Hay gente, yo sé que voy a ir en contra de muchas cosas y de muchas tradiciones, y entonces la gente piensa que yo lo único que estoy buscando es cómo discrepar con todo el mundo. Yo no estoy buscando cómo discrepar con todo el mundo, yo lo que simplemente estoy dando el orden bíblico. Hay gente que le impone la mano a la gente y ora para que se sanen, y empiezan a declarar cosas y decir cosas y moverle la cabeza a la gente, y ese no es nunca el orden bíblico. Siempre que van a sanar a alguien, oran primero y después imponen las manos. Nunca imponen las manos con oración. Nosotros empezamos ahí una oración de 3 horas, declarando y echando para afuera y empujando y haciendo 20.000 disparates, cuando ese no es el orden bíblico. La Biblia te manda primero a orar. ¿Y qué si no es la voluntad de Dios que ese hombre se sane? Y estamos ahí declarando: ¡fuera! ¡Fuera! ¿Y qué es un demonio? ¿Y qué es esto? Y la sanidad, y declarando que tú eres sano en el nombre de Cristo. Y el hombre 3 años sigue enfermo y no se sana en el nombre de Cristo. Porque no es la voluntad de Dios. No siempre es la voluntad de Dios que tú seas sano.
Hay tiempos en mi vida que Dios me ha sanado y hay tiempos en mi vida que Dios no me ha sanado. Pablo, Dios no lo sanó de los ojos. Pablo, cuando Timoteo está enfermo, no lo llama y le manda una carta y dice, estoy orando por ti para que seas sano en el nombre de Cristo, aleluya, amén. Él le dice, toma un poco de vino por el asunto de tu estómago. Y en otras ocasiones Pablo le dice, estás pasando, yo sé que una enfermedad, y no le declara que va a ser sano. Pero en este caso, él le impuso las manos y le sanó. Ese es el orden bíblico. De orar primero, después imponer las manos. Y nosotros no entendemos hoy en día este asunto de imponer las manos. Pensamos que porque nosotros imponemos las manos todo es una varita mágica, lo tenemos todo como amuleto. Que si decimos esto en el nombre de Cristo, imponemos las manos y echamos aceite, se va a hacer el asunto, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo hagamos. Y no entendemos. Entonces, versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Tú ves? Todos eran sanados. No todos. Todo aquel en la isla que tenían enfermedades y venían, eran sanados. Requiere una movida de fe en la parte de la persona que va a recibir la sanidad, de venir a recibir su sanidad también. Eso lo entendemos. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Ven? Pablo hizo muchos milagros extraordinarios que Dios se movió a través de Pablo en muchas maneras para confirmar que Dios estaba con ellos, porque esto no se había visto hasta ahora. Yo sé, hay dos posiciones y dos escuelas de enseñanza dentro de la iglesia hoy. Uno es que Dios sana a todo el mundo y nadie que viene a Cristo sufre enfermedad jamás. Por el otro lado está el otro extremo, el grupo de gente que dice, no, ya Dios no hace sanidades hoy en día. Eso era algo nada más que para ese tiempo cuando se estaba Dios demostrando a través de los apóstoles. Y los dos están erróneos. Dios sí sana hoy en día, pero no siempre Dios sana a todo el mundo, y no todo aquel que está en el reino de Dios vive sanamente toda su vida. Tenemos que ver todas las escrituras completas. Hay ejemplos en la escritura que Dios no sana. Hay ejemplos en la escritura que Dios sana a todo el mundo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sigue siendo la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios escoge a quién va a sanar y a quién no va a sanar. Eventualmente, al final de todo, somos sanados. Porque de algo tenemos que morirnos para entrar en el reino de Dios. Nadie entra al reino de Dios hoy en día vivo. Y eventualmente somos sanados de todo cuando morimos. Pero tenemos que morir también, naturalmente. ¿Ve? Y hay gente que dice, no, yo voy a morir así, va a morir asado. Bueno, hay gente que mueren así y hay gente que mueren asado. En el libro en la Biblia vemos hombres que murieron a espada, hombres que murieron crucificados, pero murieron y entraron en el reino y fueron sanados permanentemente. No te olvides de eso. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasando 3 meses más, ya Pablo lleva 1 mes y medio, no sabemos unas varias días, y 3 meses más. Y hicimos a la vela en una nave alejandrina. Se metieron el invierno entero en esa isla alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñar a Castor y Apuló. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeamos alrededor y llegamos a Regio. Y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Peteolí, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Un viaje largo, pero en todo este camino Dios está pasando, y se enteraron toda esta gente que Pablo iba, y que Pablo iba en ese barco, y todo el mundo estaba esperando para que cuando el barco parara pudiera ver a Pablo y poderle ministrar. De donde
oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el forro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Todos fueron a la cárcel porque eran criminales, pero Pablo, acuérdate que iba a Roma no como un criminal, no había con qué acusarle. Entonces él le permitió vivir en una casa pero custodiado por un soldado. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Nosotros siempre pensamos que la gente predica que Pablo solamente fue enviado a los gentiles. No, tienes que entender que la diferencia que hay entre Pablo y lo que pasó con Pedro, que dijeron, bueno, es bueno que enviemos Pablo a los gentiles y que los restos a los judíos. Lo que tenemos que entender es que Pablo se le mandó a que fuese al mundo, que era el mundo gentil, fuera de Jerusalén, al mundo de Roma, al imperio romano entero, y que los otros apóstoles se quedaran en Jerusalén, ministrando y sirviendo en Jerusalén. No que Pablo se le envió solamente a hablarle a los gentiles, porque entonces Pablo estuviera en contrario a lo que se le mandó. ¿Ve? Entonces Pablo lo primero que hace es, después de 3 días, llegó ahí, tomó un descanso de 3 días y manos a la obra otra vez. Los principales judíos a los cuales llegó, que estuvieron reunidos, y les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, ahora Pablo aclara lo que le he estado diciendo en todo este libro, que Pablo dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo dice, me van a colgar, me van a matar, y por esta razón yo me vi obligado a apelar a César. Él conocía sus derechos y dice, mira, esto es lo único que me queda. Esta es la última carta que me queda para jugar, voy a apelar a César. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablando algún mal de ti. Quiere decir que este asunto de lo que Pablo estaba pasando en Jerusalén y por todos lados, ellos no se habían enterado. Ok. 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces están hablando de que quiero que me hables acerca de la secta esta de los cristianos, porque se habla por todas partes. Eso sí lo habían escuchado, pero no habían escuchado. Entonces cuando Pablo está en Romanos, y él le dice, mira, yo estoy anhelando ir a predicarle a ustedes. Ya había una iglesia establecida en Roma, y vamos a entrar en eso cuando entremos en Romanos. Pero los judíos no habían escuchado el Evangelio. Quiere decir que alguien había predicado el Evangelio y había una iglesia ya establecida, pero el cuerpo de judíos no había escuchado el Evangelio. Entonces, porque eso Pablo dice, yo tengo que ir a ustedes y tengo que ir a Roma a predicar el Evangelio, porque esta gente no había escuchado el Evangelio. Quiere decir que la iglesia que estaba ahí, los grupitos de cristianos que estaban ahí que no se habían divulgado todavía y no estaban evangelizando. ¿Ves? Lo vemos aquí. Entonces el 23, habiéndoles señalado un día, vinieron a él
muchos a la posada, a los cuales se les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oirás y no entenderás, y viendo veráis y no percibiráis. Oye, yo quiero que tú pienses un momentico lo que sufrieron esta gente, los profetas. Porque Pablo le está mandando a los profetas, Isaías, a decir: mira, ve y predica, pero no van a escuchar. Y tú dices: esto es un ejercicio inútil que Dios me está mandando a hacer, de hacer las cosas, y la gente no escucha. Y tú piensas que cada vez que Dios te manda algo, Dios te está mandando y el resultado que tú estás esperando es diferente. Y Dios le manda a decir: yo te voy a mandar a predicar, pero no van a escuchar. Y tú dices: ¿para qué entonces me mandas? Porque tú tienes que entender la justicia de Dios. Que Dios no puede juzgar a nadie sin primero darle la oportunidad de rechazarlo, para que entonces no puedan decir el día de mañana: nadie me lo dijo. En el Evangelio, aunque no escuche, tú tienes que entender que obra la justicia de Dios. Dios no es injusto. Entonces, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pasadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanes. Ve, entonces tú dices: ellos escogieron cerrar sus ojos, ellos escogieron cerrar su corazón, ellos fueron los que escogieron después de haber escuchado la verdad. Dice Dios: pero yo le di la oportunidad y no me pueden decir que no le di la oportunidad de escuchar. 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Le dio primero la oportunidad y hizo la voluntad de Dios de ir a Roma a evangelizar para que todos escucharan, pero ahora, como siempre era la costumbre de Pablo, ya después que el cuerpo judío había desechado la palabra de Dios, entonces él le daba la oportunidad a los gentiles que escucharan. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenemos que hacer siempre una distinción entre la predicación del Evangelio o la predicación del reino de Dios y la enseñanza. La predicación del reino de Dios o la predicación del Evangelio es para el inconverso, pero la enseñanza es para el cuerpo de Cristo. ¿Okay? La enseñanza no es para el inconverso. El inconverso no tiene cómo aprender, por mucho que lea, lo que Dios le está diciendo, a no ser que tenga un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios dentro de ellos que interprete al Espíritu de ellos lo que Dios está diciendo. Entonces, hay muchas iglesias que le gusta predicar el Evangelio desde el púlpito. Yo creo que desde el púlpito es para el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia se reúne, se congrega y se reúne para tener coinonía entre ellos y entre el cuerpo, entre Cristo y el Espíritu Santo y Dios. El trabajo de la predicación del Evangelio nos pertenece a nosotros. Y después que la persona ha venido a Cristo, entonces lo invitas a la iglesia. No lo invites a la iglesia, porque la iglesia no se va, la iglesia se pertenece. O tú eres del cuerpo o no eres del cuerpo. Tú no puedes injertar algo en el cuerpo que es fuera del cuerpo, porque siempre hay un rechazo. Esto lo sabemos con los trasplantes, que el cuerpo, por mucho que tú quieras, no lo acepta. Tienes que tomar medicina una vida entera para que el cuerpo no rechace el órgano. Pero cuando el órgano entonces es creado en el cuerpo de Dios, entonces puede entender
Entonces, aquellos que le gustan predicar mucho desde los púlpitos, no entienden que ese no es el trabajo de ellos, que el trabajo es del cuerpo de Cristo, hacer este trabajo, y luego se enseña, se reúne el cuerpo de Dios para discutir los asuntos de la iglesia en y eso es algo adicional que yo lo veo aquí, pero mucha gente se confunde con ese asunto. Creo que vayas entonces a Efesios, versículo 2, capítulo 2, perdón, Efesios 2, 10. Efesios 2:10. Vamos a ir a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, tú tienes que entender que todo lo que está pasando en tu vida, que tú estés dentro de la voluntad de Dios, que tú estés haciendo lo que Dios dice, y viene contra ti la dificultad, viene contra ti. No estamos hablando de la persona que está viviendo en pecado o que escoge en alguna área de su vida no permitir que Dios reine, y que vamos a decir en el negocio la persona insista en hacerlo todo incorrecto, y la gente se confunde a veces pensando que Dios está con ellos, porque Dios no trae juicio contra ellos, y ellos siguen pecando y piensan que Dios está bendiciéndolo en su negocio, en su vida, porque Dios tiene misericordia y Dios tiene longanimidad en su vida, y Dios tiene gracia. No confundas que Dios no traiga juicio contra ti como que Dios está probando el asunto, porque Dios no está probando el asunto. Tampoco confundas que si tú estás caminando en Cristo, tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás sirviendo a Dios, que también ahora tú estás en pecado o Dios está en contra de ti porque haya dificultades en tu vida. Y tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos pasando es la voluntad de Dios si estamos caminando en Él, porque dice que todas las buenas obras Él la preparó desde antemano para que nosotros caminemos y estuviéramos en ella. Entonces no te desanimes a tú que estás haciendo la voluntad de Dios y estás viendo el mundo, y estás viendo las iglesias que están predicando error, y estás viendo aquel que anda en pecado, prosperando financieramente y pensando que Dios está en contra de ti, y tú que estás haciendo las cosas bien hechas, todo te va mal, y aquel que hace todo incorrecto, y no entres en las comparaciones. Busca a Dios. Deja que Dios te lleve, porque vas a tener que pasar por los 40 días y los 40 noches de prueba, en oscuridad a veces, para que cuando salgas al otro lado, a la luz del día, entonces puedas llegar a donde llegó Pablo, al libro de los Hechos, al final, y dice, como llegó, y puede él sentarse y decir, tuve un viaje próspero. Porque ve, no sigas midiendo la prosperidad por lo que tienes o no tienes, porque dice Dios que Él te ha bendecido con toda bendición en lugar celestial en Cristo Jesús. Y entonces empiezas a ver la prosperidad de Dios, en que Dios te está llevando a lugares que Él quiere llevarte para procesarte, para madurarte, para elevarte al ministerio que Dios quiere llevar, y últimamente era de llegar a Roma y testificar delante de César, para que César también tuviera una oportunidad de ser salvo. Y la Biblia, la historia nos enseña que César rechazó esto, y que después de rechazar esto, César se enloqueció y casi destruye a Jerusalén por causa de esto. Yo espero que este estudio te haya ayudado a entender la iglesia primitiva, y que nosotros estamos supuestos a imitar a esta iglesia primitiva, pero lamentablemente 1500 años de religión todavía no hemos extirpado de nosotros las tradiciones y la religión para poder vivir como Dios quiere, a pesar de que esto va en contra de la marea, en contra de la dirección, en contra del aire de este mundo, que lamentablemente también se ha metido en la iglesia, y por conveniencia tenemos hoy muchas cosas dentro de la iglesia que Dios nunca tuvo intención para tener dentro de la iglesia, pero hoy tenemos que vivir con ellas, y que aprendamos a confiar en Dios y a vivir una vida más sencilla
en nuestro cuerpo, en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio a nuestros hermanos, tener sencillez de corazón, como estos hombres ejemplaron aquí, que tenían sencillez de servirse unos a los otros. Yo espero que esto te haya ayudado y espero verte en la próxima estudio, y vamos a comenzar también otra vez con el libro de Génesis y también comenzar con el libro de Romanos prontamente. Le doy gracias por la atención prestada y que Dios le bendiga y que Dios los prospere, que prosperen en todas cosas como prospera su alma, como dice la palabra de Dios. Muchas gracias.